Muchas gracias al Museo del Prado y a Javier Barón y el Departamento de Educación por invitarme a participar en este curso. Voy a hablarles a propósito de la técnica pictórica del Greco en un recorrido por la producción, no toda, lógicamente, porque el tiempo es el que tenemos, por el recorrido por la producción de un pintor que precisamente por su propio devenir biográfico va a tener bueno, pues unos componentes formativos en continuo aprendizaje y que, como digo, va a hacer de su pintura, especialmente cuando finalmente consiga una definición muy clara que va a ser precisamente en España, en Toledo, pues unas características que le van a hacer, le van a convertir en, pues, en el pintor de profunda originalidad que hoy sin duda reconocemos. Es muy curioso porque bueno, es un pintor del que pasa la mitad de su vida en España y en España va a realizar, bueno, pues como he dicho, va a agranar todo lo que había aprendido en los 36 largos años previos en Creta primero y en Italia después. Y al que durante muchísimos años, un siglo y medio, se le va a reconocer dentro de la producción española dos estilos, dos formas, dos momentos, con apreciaciones distintas según de parte de quién estemos recogiendo las valoraciones del Greco, ¿no? Obras iniciales en España como el Espolio, el retablo de Santo Domingo el Antiguo, con una obra, bueno, señalo esta por ser una obra del Prado tan reconocida, pues van a fundamentar un estilo, el estilo que durante mucho tiempo y básicamente hasta mediados del siglo XIX se va a reconocer como el mejor estilo del Greco, mientras que ya una época final cuya momento fundamental va a ser el retablo de Doña María de Aragón, para el único retablo que hace para la corte, que hace para Madrid, en el que aquí, bueno, pues les presento una suerte de reconstrucción que de forma bastante generalizada admitimos como muy probable. Como digo, este retablo se va a convertir en el momento en el que la pintura del Greco cambia de una manera que si no es una manera excesivamente brusca, pero sí es verdad que cambia de una forma definitiva a lo que va a ser su pintura final, ¿no? Y curiosamente va a ser a partir de este momento, y hay que pensar además que este retablo va a ser el que se visualice mejor por parte de tratadistas y viajeros hasta la corte española, va a ser, como digo, a partir de este retablo y a partir de este momento donde, bueno, pues el Greco va a alcanzar pues una consideración distinta, muy negativa por parte de los academicistas y por parte, bueno, sobre todo el largo siglo XVIII y buena parte del XIX, y precisamente como si de un golpe de péndulo se tratara, lo que fueron adjetivos peyorativos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a partir del romanticismo y sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX se va a transformar precisamente en la pintura, esta que se comienza en este momento, la pintura que más interese de la obra del Greco. Y bueno, me gusta que iniciemos este momento con dos pinturas, con dos representaciones de San Lucas, que realmente pues son del mismo pintor, son del Greco, median muchos años por medio, y a pesar de que una de ellas, la tabla cretense, la tabla del Museo Ateniense de Benaki,
Es una obra que tiene problemas de conservación, con algunas lagunas importantes. Sin embargo, es una obra que técnicamente presenta, por los restos que queda, bueno, pues las trazas de un pintor bizantino de buen fuste, de buena calidad y buenas condiciones técnicas. Pero realmente qué diferencia, qué distante de este San Lucas, en el cual pues, bueno, estamos ya en ese Greco final y ciertamente pues, bueno, vemos a un pintor, a un hombre que ha tenido a un recorrido realmente espectacular. Aquí me gusta citar a don José Álvarez Lopera, que en una frase que a mí me parece muy certera dice que hay muy pocos pintores, y él siempre dice, posiblemente solo es comparable con Picasso, y hay que pensar además que Picasso biográficamente tuvo la suerte de durar muchos más años. Seguramente Picasso, dice, es el único que va a hacer un recorrido por distintos estilos, distintas formas de pintura, y en todas va a alcanzar realmente unas cotas altísimas, adueñándose de ese lenguaje y esas formas que en cada momento quiere aprender para su pintura. Esto es verdad. Bueno, les pongo, igual que les he puesto el San Lucas, un poco para que veamos también pues cómo hay muchas de esas condiciones que va a ir aprendiendo desde su formación en Creta, donde va a alcanzar el grado de maestro, pues va a ser un pozo que quede en su ADN para muchas de las obras que luego van a granar, van a cuajar en la pintura que sobre todo a partir de 1577 va a realizar en España. Esta es la Dormición de la Virgen, un cuadro muy interesante, muy ligado a la tradición del icono bizantino, donde la repetición, y este es un elemento muy importante para entender el devenir de la propia pintura del Greco, la repetición de los temas con composiciones prácticamente idénticas, ya no solo en un pintor, sino en la escuela bizantina, va a ser una forma de actuación bastante repetida, ¿no? Bueno, las simetrías, los ejes muy marcados, la jerarquización de las figuras va a ser otro elemento fundamental de la pintura del Greco, que aunque en Italia, ahora lo veremos, trate de desarmar cuando está aprendiendo de una forma progresiva lo que es la pintura del Renacimiento italiano, va a quedar también en parte de las formas de concebir la pintura que va a tener el Greco. Esta es una obra que está, bueno, pues también con muchas erosiones en la capa pictórica, una pintura en parte perdida, pero si nos deja ver, sin embargo, por ejemplo, parte del dibujo que está empleando el Greco para realizar toda la composición. Y es una obra muy interesante si la cotejamos con lo que un poquito después vamos a ver ya en su producción italiana, ¿no? En Italia va a pasar 10 años, básicamente desde el 67 hasta el 77, en el que, bueno, a finales del 76 debió de abandonar Italia para trasladarse a España. Y realmente vemos cómo esa repetición que forma parte de las formas de la pintura bizantina va a estar muy presente en el mundo italiano, porque en el mundo italiano para él la repetición va a ser una forma de ir absorbiendo con mayor coherencia y con cada vez mayor pericia tanto la técnica como las formas de la pintura italiana. En primer lugar, la pintura veneciana, que va a ser la que le dote sobre todo de las prácticas del óleo que más van a cambiar técnicamente su pintura. Es un pintor que va a cambiar el temple por el óleo, con todas las posibilidades que el óleo tiene sobre el temple. Es más versátil, permite unos juegos pictóricos pues, mucho más ricos,
y al mismo tiempo va a ir aprendiendo todo ese nuevo bagaje renacentista a través de la visión de los grandes maestros. En Venecia va a ser claro no tanto su condición de alumno de Tiziano, que hoy mayoritariamente descartamos, pero sí que es un pintor que está viendo continuamente la pintura de Tiziano y el proceder de Tiziano, pero también de los otros maestros, de Tintoretto, de los Basanos o de Veronés. Muy interesante porque vemos cómo va a utilizar también y de una manera constante a lo largo de toda su vida el uso de estampas, el uso de grabados que le van a ir, que es algo bastante habitual, por otro lado, en toda la pintura europea del siglo XVI, del XVII, del XVIII incluso, pero realmente en un pintor del que reconocemos siempre su profunda originalidad, a veces sorprende el uso que incluso hasta el final de sus días está haciendo de las estampas, aunque de una forma distinta, depende el momento y depende el periodo de su producción pictórica, ¿no? El Tríptico de Módena, que es una obra sobre la que se sigue discutiendo sobre si es una obra todavía cretense o es una obra ya veneciana, como objeto pictórico, como objeto es básicamente como objeto de un pequeño altar portátil, es un objeto claramente cretense, lo que es el objeto, el mueble, aunque ciertamente en la Venecia en la que vivió el Greco, la presencia de artistas cretenses era muy fluida y realmente la existencia también de un comercio pensado para un público en el que estaba interesado en este tipo de objetos, pues hace factible que sea, como yo también creo, un objeto ya veneciano. También sobre las fechas se ha discutido, pero yo creo que lo importante es reseñar cómo otra de las condiciones que van a permanecer en el Greco durante toda su carrera va a ser la de, una vez que se ha apoderado de composiciones que él cree que son interesantes, que funcionan bien, muchas veces precisamente por la repetición y otras sencillamente porque le han funcionado y va a estar jugando con lo pictórico, va a estar desarrollando precisamente los valores pictóricos una vez que los compositivos están, como digo, solucionados o bien aprendidos. Esta es la trasera que se ve mejor de ese tríptico de Módena, en el que pues vemos el uso de estampas. Como ejemplo, podríamos ponerlo con todas ellas, para uno de ellos. Y vemos cómo, lo dijo Paluchini en los años 20 y es una realidad que comprobamos, ¿no? Por varias de las obras que están, las composiciones del tríptico de Módena, van a repetirse, van a estar presentes en toda la producción del pintor, al menos en los elementos básicos. Lo que nos permite, por otro lado, ir viendo cómo va recogiendo, cómo va sumergiéndose en esa técnica del óleo, manejándola en el sentido básicamente de los venecianos, con una riqueza del colorido, de las texturas y de los juegos de pincel que ciertamente está más ligada al mundo de Venecia que lo que luego va a adoptar en Roma, donde va a permanecer más tiempo, pero ciertamente va a ser más fundamental para su pintura, para su técnica, el mundo veneciano. Aquí vemos este pequeño recorrido por la Anunciación, un tema que va a tratar varias veces en su carrera, y aquí vemos las tres fundamentales hasta su llegada a España: Módena, la tabla del Museo del Prado, que es una tabla muy veneciana, no sabemos exactamente si su ejecución es Venecia o es Roma, pero es muy veneciana, tanto en los fondos arquitectónicos como la composición, que deriva directamente de Tiziano. Y finalmente la excelente versión, los tres lo son, pero la más depurada formalmente y que durante mucho tiempo
entre otras cosas, se pensó que era un veronés, que es la del Museo Thyssen, ¿no? Donde además pues vamos viendo esa adaptación de la pincelada en la de Módena, muy cerca al temple, porque tiene una base de temple muy clara, y vamos viendo esa pincelada vermicular que todavía está presente en la versión del Prado. Si vemos la casulla que lleva el arcángel, pues con esa pincelada, que es muy interesante, como digo, de trazado vermicular, muy pequeño, alguien que además sabemos que su producción italiana va a estar muy ligada siempre al pequeño formato. Y en ese pequeño formato, bueno, pues la forma en la que él está adaptando el uso del pincel al óleo, pero al mismo tiempo está todavía trabajando masivamente sobre madera, sobre tablas, ¿no? Una excepción es la versión del Thyssen, la última, que ya está hecha sobre lienzo y con unas dimensiones sensiblemente superiores. Esta es la última adquisición del Museo del Prado del año 2002, también veneciana claramente en todos los elementos. Muy interesante porque si la pintura bizantina, la pintura que él había aprendido en Creta, ignora por completo elementos como es el paisaje es, sin embargo, un componente fundamental de la pintura veneciana que en los primeros años en Toledo todavía va a estar presente de esta manera, ¿no? Con estas entornaciones del color crepuscular, con estos colores, como digo, y luego elementos con derivaciones distintas, ¿no? La Virgen con el niño parmigianino, muy interesante el San José dado que vemos de espaldas, que está tomando por las riendas al asno para obligarle a cruzar el puente. Esa figura es una figura que va a estar presente también en los primeros ejemplos en España, incluida la Anunciación, que hoy en día está en Chicago, ¿no? Esa figura que es un signo manierista que sin duda vio en varias composiciones, tanto en Venecia como luego en Roma, y que desde luego mantuvo fresca en su memoria, seguramente a través de estampas. Bueno, más alusión al paisaje, muy interesante porque, bueno, no sé por qué se ha ido. Muy interesante porque el tema de San Francisco y el hermano León, que va a ser un tema que va a ser una de las grandes composiciones del Greco en España, curiosamente es un tema que trata ya en Italia y que trata de una manera en la cual los dos protagonistas va a ser muy parecida la disposición de las figuras. Sin embargo, es muy interesante ver cómo en estos momentos en Italia, en estos momentos tempranos en los que está preocupado por esa idea del paisaje que para él es tan nueva, proveniendo del mundo del que provenía, pues una vez en España esa idea del paisaje va a desaparecer por completo. También incluso, y no me quiero adelantar, la idea de las arquitecturas que va a ir absorbiendo también, ¿no? Pero esta idea del paisaje tan rico en elementos, en vegetación, en planos, va a ser un tema que está elaborando continuamente en Italia. Lo vemos incluso en una obra temprana de la producción española, el San Sebastián, que vemos un tratamiento muy parecido en ese paisaje, con una mayor profusión de los celajes, porque va a ser un elemento que sí que va a permanecer. Sin duda es el único elemento del paisaje, o uno de el más importante, que va a prevalecer y a desarrollarse continuamente ya en España, ¿no? Esta es una obra de pequeño formato, de la que conocemos otras 3 versiones más, en las cuales hay otra más en lienzo, como es este ejemplar de colección particular, y hay uno más en tabla de pequeñas dimensiones y otro incluso en cobre, ¿no? Es decir, un pintor que está en Italia trabajando en formatos pequeños y todavía probando soportes
sin un manejo del óleo en la medida que va a emplearlo en España, ¿no? Pero vemos, bueno, pues esos componentes. Este es muy interesante porque aquí podemos aunar dos componentes fundamentales del aprendizaje del Greco en Italia, que va a ser, por un lado, bueno, pues esa idea del paisaje y al mismo tiempo una idea de cómo monumentalizar las figuras, a pesar de que esta es una obra de pequeñas dimensiones, a través de, bueno, esas contraposiciones de perspectivas donde el cielo tiene un enorme protagonismo y dentro de ese cielo esas formas geométricas de los celajes que propugnan unos cambios de ritmos compositivos con respecto a lo que es la profusión anatómica del cuerpo de Cristo, ¿no? Y bueno, luego ese arbolado tan característico que realmente en lo básico esta idea de la crucifixión va a ser la que luego maneje en las crucifixiones ya de grandes dimensiones, 2 metros, 2 metros y medio ya en España, ¿no? Muy interesante porque la figura, aunque toda la figura está también en conexión con la crucifixión de Tiziano, tanto la versión de Tiziano como la que está empleando aquí el Greco son a su vez una derivación muy interesante de una creación de Miguel Ángel, muy temprana, de 1505, que es un dibujo concretamente, pero que se divulgó gracias a pequeños crucifijos de Jean Bologna, tanto en bronce como en marfil, ¿no? Bueno, esta es otra idea, posiblemente ya del mundo romano, en el que es muy interesante porque estamos viendo cómo está incluyendo ya no tanto una idea de paisaje, sino otra idea muy italiana, que es la idea de las arquitecturas. Arquitecturas en las que se basa, en la mayoría de los casos, nuevamente en estampas, pero es muy interesante. Bueno, vemos la figura que antes veíamos en la huida a Egipto del Museo del Prado, la figura de San José, la vemos aquí nuevamente en este apóstol visto de espaldas nuevamente, con esta grandilocuencia y con esta forma de colocar, de situar las figuras en las cuales, bueno, es una pintura muy bella, muy interesante, pero que todavía no está mostrando una gran pericia en la colocación de los grupos en estas composiciones, no de grandes dimensiones, pero sí de una gran ambición compositiva, ¿no? Esta, que es algo más depurada, en este caso la expulsión, la otra era la curación del ciego, en este caso la expulsión de los mercaderes. No sé por qué sale esto. ¿Lo quito? Bueno, en la cual, esta es la versión de Minneapolis, muy interesante porque además está incluyendo a 4 referencias del Greco en ese momento, Rafael, Tiziano, Miguel Ángel, Giulio Clovio, pero vemos, como digo, esas 2 cuestiones de las que trata de apoderarse en este momento, que son las arquitecturas, muy venecianas aún, las del fondo, y al mismo tiempo pues, esta manera de colocar pues, un grupo numeroso de figuras en las cuales bueno, pues divisamos muchos de los componentes que podemos ver en la última versión del tema, que es la de la iglesia de San Ginés, que está presente ahora en la exposición del museo, pero al mismo tiempo vemos bueno, pues, esas aglomeraciones donde no hay una jerarquización clara y ciertamente hay dificultades a la hora de colocar todas estas figuras, ¿no? Sin embargo, donde ya va a mostrar una pericia muy clara y sin duda por absorción también del mundo veneciano, va a ser en la idea del retrato. Y además sabemos, nos consta, bueno, este es uno de los más famosos de su periodo romano, que es el retrato de Giulio Clovio, el que fue su mentor, mostrando aquí lo que fue la obra maestra de su mentor,
el libro con las ilustraciones de la vida de la Virgen para Alejandro Farnesio. Y vemos además pues, cómo introduce primero un formato muy interesante, este formato horizontal, y al mismo tiempo está introduciendo un paisaje, ese elemento característicamente veneciano. Aquí bueno, he puesto una comparación, en este caso de Sustris, de este flamenco que desarrolla la mayor parte de su carrera pictórica en Venecia. Y sabemos además que, igual que las 4 imágenes que veíamos en la versión de Minneapolis, que estamos viendo cómo introduce 4 retratos, una de las producciones que nos consta documentalmente que está trabajando en Roma son retratos en miniatura. Es decir, estamos hablando de trabajos ciertamente, bueno, ninguno que justifique, este sin duda es una excepción, este retrato de más de 2 metros de alto, 2,10 metros, creo recordar, el Vincenzo Anastaghi de la Frick Collection, en el cual bueno, pues estamos viendo aspectos tanto técnicos como materiales que le llevan directamente a lo que van a ser sus primeras obras en España. Para empezar, el retrato de Vincenzo Anastaghi también lo es en el caso de la Anunciación del Museo Thyssen-Bornemisza, que se consideran 2 obras de las más tardías de su producción en Italia antes de venir a España. Están trabajadas con esta tela, que es un mantelillo, lo que llamamos un mantelillo veneciano o un alemanisco, porque bueno, también se importaban desde Alemania y así aparece muchas veces en la documentación de los siglos XVI y XVII en España. Es muy interesante porque esta tela, que se llamaba mantelillos porque se compraba precisamente para, se compraban en las tiendas de tela para hacer manteles precisamente del hogar, tenían unos anchos de telar pues, más grandes que las telas habituales por los pintores, y son las telas que utilizan los venecianos sobre todo para la pintura mural, para las grandes dimensiones, donde querían evitar sobre todas las cosas las costuras. Curiosamente, el Greco, aunque aprende la técnica y conoció sin duda el uso de estas telas en Venecia, no las va a emplear, no tiene opción básicamente, porque no va a trabajar en grandes dimensiones hasta la llegada a España, con las 2 excepciones que yo he señalado, la Anunciación y este retrato de Vincenzo Anastaghi. Un retrato que técnicamente es el más avanzado de toda su producción italiana y el que está más próximo de la primera obra en España, que es el Espolio. Bueno, yo he traído lo más fácil de comparar, ya les digo, la tela es igual, la técnica también muy parecida. Ciertamente el rostro es también parecido técnicamente a lo que es la cabeza de Vincenzo Anastaghi. Vamos a ver si nos acercamos, pero es bueno, muy interesante porque, como digo, son los primeros ejemplares de grandes dimensiones utilizando este tipo de telas. Y llama la atención que un pintor que bueno, pues no había realizado ninguna obra más allá del retrato de Vincenzo Anastaghi en grandes dimensiones, pues se le conceda en Toledo 2 obras de una enorme complejidad, tanto técnica como compositiva. Porque, entre otras cosas, lo que hace el pintor es cambiar la técnica de pequeñas dimensiones, de pequeño formato, donde uno tiene que controlar de una manera distinta el uso del pincel y de las pinceladas para hacer un cambio importante y pensar en obras que van a ser vistas a una cierta distancia y que, por tanto, no podía tener esa pincelada vermicular de trazo sinuoso, zigzagueante, que en este primer momento va a cambiar a una manera muy clara. Vamos a ver cómo luego, en parte, vuelve a coger ese trazo, pero en estas primeras obras adapta su pintura y lo adapta de una forma que ciertamente solamente podemos
comparar con Anastagui a este tipo de obras donde, bueno, esto era un guiño porque él está adaptándose a una composición claramente establecida ya en el mundo toledano. Y bueno, estas son dos versiones de Correa de Vivar, el maestro de la escuela toledana hasta 1566 en que muere, y del que hay varios ejemplares tanto del expolio como del prendimiento, que compositivamente es la obra de la que más deriva el expolio de la Catedral de Toledo. Pero ambos eran temas frecuentes, como digo, en la pintura toledana. Bueno, pues aquí hace un proceso de adaptación a la pintura de gran formato, teniendo en cuenta, y esto es realmente lo que nos sorprende de este pintor, del que no nos consta que hubiera realizado obras de gran formato, entre otras cosas porque en la memoria que don Luis de Castilla elabora, una pequeña memoria para justificar, creo yo, el por qué se hacen estos encargos tan importantes, no señala ninguna referencia anterior que, como digo, justifique estos trabajos colosales en los que va a cambiar el rumbo de su pintura y de su propia vida. Bueno, pues estamos viendo una riqueza del color que es muy propia de Venecia, pero también propia de, sobre todo, la apreciación de los tornasoles que introducen varias de las obras de la escuela especialmente toscana, ¿no? Muy interesante, como ven, porque es un pintor que está manejando ya una enorme sabiduría pictórica, teniendo muy en cuenta la situación de cada una de las cabezas que coloca, que atiende perfectamente su pincelada, como digo, a esa situación. Como saben, se ha restaurado en el Museo del Prado hace muy poquitos meses esta gran tela y, bueno, tenemos una panoplia de fotografías estupendas, y realmente aquí estamos viendo, bueno, pues esa capacidad de adaptación de su pincelada a la posición de cada una de las figuras, muy distinta de las formas esbozadas de las cabezas del último término, de las que cabeza de Cristo, por ejemplo, o de estas figuras que están más cercanas al espectador, ¿no? El uso, muy interesante porque el Greco, como yo les decía, todo aquello que le vale tanto en composición como en figuras, lo va a utilizar continuamente. Hay las repeticiones, muchas veces enmascaradas, pero repeticiones, porque, como digo, bueno, son fórmulas, son cabezas, son elementos que le han parecido de interés y que vuelven a repetirse en su obra, ¿no? Aquí vemos una de las Marías convertida en la Verónica, en esta versión del Museo de Santa Cruz. El otro gran retablo, el otro gran conjunto, y este aún más complejo porque requería primero del trabajo conjunto de artesanos, escultores, doradores, y un gran acuerdo con el arquitecto del conjunto. Y muy interesante porque, bueno, como digo, a pesar de que es una enorme complejidad, el pintor supo perfectamente adaptar pues distintos elementos para la consecución de esta obra. Aquí lo estamos viendo con el conjunto recompuesto, tal y como se ve en el monasterio actualmente de Santo Domingo el Antiguo, aunque ciertamente del original, en este retablo solo quedan las dos figuras de cuerpo entero de los santos Juanes. Bueno, la Asunción, que técnicamente también está muy ligada lógicamente al expolio, es muy interesante porque, aunque a veces se dice que el Greco está utilizando ese mantelillo que tiene ese juego romboidal normalmente de la trama, en este momento está utilizando los mantelillos por la razón que he aducido y que es la misma de los venecianos, para evitar las costuras. En este momento no se aprecia las características del lienzo por ningún sitio. Está perfectamente encubierto por una capa de preparación grisácea en estos momentos iniciales del Greco en Toledo, bastante gruesa, muy satinada. Y luego vemos ese sentido del color, que es un sentido del color
pues muy manierista, con esos tornasoles, esos lilas, madreselvas, muy interesante. Bueno, a propósito de nuestra Trinidad, bueno, pues vemos el uso, como siempre, de las estampas. Y como es característico, el Greco, como digo, en este retablo ya va a trazar algunos de los elementos fundamentales de sus composiciones más repetidas en toda la producción española. Vemos aquí las figuras de los dos santos Juanes, el evangelista, el bautista, con los dos dibujos presentes ahora en la exposición de Toledo, el Greco Arte y Oficio. Sin duda, dos dibujos de presentación. No varió la fórmula de la presentación del bautista, pero sí cambió un poco la forma de pintar o de representar al evangelista, pero es muy interesante porque ya está definiendo un tipo de figura de cuerpo entero en el cual estamos viendo, pues bueno, para empezar, ese canon alargado que va a estar presente en muchas de las pinturas del Greco, pero por otro lado, esa forma, esa estrategia de monumentalizar aún más las figuras de cuerpo entero de los santos a través de una visión de suelo muy pequeña, muy estrecha, y esas nubes, esos cielos, donde las nubes van a jugar un papel fundamental para monumentalizar y al mismo tiempo dar cambios lumínicos y formas, como digo, abstracciones que completan los ritmos que las propias figuras van generando, que esto es algo muy interesante, trabajar en superficie muy, muy interesante. Aquí vemos esa misma fórmula que emplea en 1577-79, empleado en dos momentos distintos, San Bernardino de 1603 o el San Pedro para la Capilla Ovalle del año 8, entre el año 8 y el año 13. Y vemos básicamente la misma fórmula que está presente en su pintura inicial. Lo que va cambiando básicamente es el concepto pictórico, la forma de acometer pictóricamente la obra. Y vemos en el caso del San Bernardino, que resulta ejemplar, entre otras cosas, porque en este caso, como lo presentamos sin el retablo con el que luce en el Museo del Greco, nos permite ver esa capa de preparación, que ya no es una capa de preparación grisácea como en la primera época, ni rojiza como va a ser en los años posteriores, pero nos permite ver esa economía a la hora de emplear ese color de base que va a fluir por toda la pintura y que conforme vamos entrando en los años finales del Greco, sí que va a tener un gran protagonismo. No tanto la tela, que lo tendrá, sino la capa de preparación, esa capa de preparación que al principio, como digo, está muy macizada, muy encubierta por las sucesivas capas gruesas de color que emplea el pintor. Y lo mismo, bueno, podríamos decir con el extraordinario San Pedro o con las figuras de cuerpo entero, en este caso la mejor de las versiones de parejas de santos que conocemos, que es del Museo del Prado y que también está presente en la exposición del Greco y la pintura moderna. Pero vemos, como digo, esta es una obra intermedia, es una obra todavía no hemos cambiado de siglo y vemos, bueno, pues básicamente esos componentes expresivos y sobre todo esas fórmulas, esa manera de emplear las nubes que va a ser muy característica en la pintura del Greco. Del mismo retablo de de Santo Domingo el Antiguo, si va a emplear las figuras de cuerpo entero a lo largo de toda su producción, va a emplear lo mismo, rescatándolo además de lo que es el retrato civil italiano y especialmente el retrato civil veneciano, la idea de los dos santos, de las medias figuras que también aparecen en el mismo retablo. En este caso me fijo en el San Benito del Museo del Prado, en el cual, como digo, lo podemos cotejar porque además es un poco posterior el retrato del médico, pero vemos que compositivamente parte de la misma idea y podríamos haber traído un retrato veneciano y es la misma idea. Es una figura
media figura con esta composición triangular y en primerísimo plano, que le permite introducir las manos con este valor retórico que la pintura italiana dio a las manos y que el Greco subrayó de una manera muy, muy clara en todas sus composiciones, en todos sus retratos y especialmente también en estas figuras de santos. Y no solamente una mano en gesto retórico, sino también la introducción de un elemento, de un instrumento, de un objeto que enriquece la representación del retratado, ¿no? Del retratado. En el caso del médico, pues es un volumen, un libro que está abierto y que justifica aún más el gesto de oratoria que desarrolla con la mano. Y en el San Benito, pues el báculo. Muy interesante porque ya además de estar elaborando una composición que va a tener un largo recorrido en toda su producción, pues está introduciendo una fórmula de fondo que no son ya los celajes, aunque yo creo que hay un juego casi visual con ellos, pero son estas manchas de color, estas abstracciones que realmente, bueno, pues no nos extraña que fueran una pintura que la pintura moderna pues se sintió profundamente atraída. Vemos la misma fórmula empleada con otra obra prácticamente un poco posterior del San Benito, la visión de San Lorenzo. Muy interesante porque vemos la misma manera, una riqueza cromática y un empaste todavía muy propio de la primera época. Y bueno, esos juegos, esas nubes que tienen un protagonismo marcadísimo siempre, como digo, cambios, ritmos en superficie, muy, muy rico, ¿no? Y que va a estar presente también en la producción, una de las series más conocidas, más repetidas del Greco, de última época también, que son los apostolados, ¿no? En este caso, bueno, pues vemos que la idea es la misma. Lo que hay es una diferencia pictórica enorme que, si no fuera porque conocemos bien al autor, nos costaría pensar que es del mismo artista, ¿no? Y del mismo artista. Vemos cómo ese juego perfecto, esa idea de realidad de la casulla, pues se convierte, bueno, pues en esa seda gruesa que cubre, que es el manto del San Juan, pero realmente la idea ha cambiado, aunque, como digo, compositivamente estamos muy cerca, ¿no? Y muy cerca también, bueno, de este primer autorretrato, además, del Greco en España, que tiene además, bueno, las medidas prácticamente idénticas que el San Benito, muy cercanas a las versiones de los apostolados de mayores dimensiones, que son los del Museo del Greco y los de la Catedral, y vemos básicamente lo mismo, la idea del retrato veneciano llevada también en este caso, un retrato encubierto o un retrato a lo divino en este San Pablo, también uno de los primeros San Pablos, aunque en este caso no vinculado a ningún apostolado, pero muy interesante. Y muy interesante además porque aquí ensaya una fórmula de fondo que va a desaparecer por completo, no sé si he traído, no, vamos, va a desaparecer por completo en la producción del Greco y no va a volver a aparecer hasta los últimos años de vida del pintor y ya luego utilizado por el taller, ¿no? Que es este interior doméstico, muy, muy posiblemente la propia casa del pintor, ¿no? Y muy interesante también porque es una pintura en la que el Greco vuelve a hacer otro ejercicio pictórico, claramente pictórico, en el que, bueno, pues casi es una grisalla, una sinfonía de grises y marrones, en la cual incluso el manto con el que se cubre San Pablo, pues tiene una entonación grisácea que realmente, bueno, pues da una vuelta de tuerca con respecto a obras de este mismo momento, ¿no?
Con la versión, la he traído a colación porque además está en la obra del MANAC de Barcelona, nuevamente insistiendo en la misma composición, pero jugando nuevamente con los colores, con los pigmentos y con la forma de utilizarlos, ¿no? en dos periodos distintos. Estamos viendo cómo en la versión de Estocolmo, bueno, la versión de Barcelona, pues bueno, vemos las manchas de color para hacer esos fondos y vemos en la versión de Estocolmo pues, un trazo realmente distinto. Vemos incluso al propio Greco, envejecido ya, pero estamos viendo, por ejemplo, el uso que está haciendo de un pigmento, el naranja, posiblemente que sea el minio, un color, bueno, pues un color que él utiliza, no en muchas ocasiones, pero los utiliza realmente para dar una textura distinta a los paños y en este caso, bueno, pues consigue cambiar la textura de las sedas pesadas de los paños de algunos de los apóstoles y la del propio San Pablo le da una textura de lana gruesa y que realmente es un color que va a utilizar, bueno, aquí ven el mismo santo, San Pablo, en dos momentos bien distintos, como nos indica no solamente el propio semblante del pintor, sino cómo va desdibujando, va rompiendo la idea de lo pictórico, del dibujo concreto que tiene en esta primera época para hacer una idea de pintura más deshecha y sobre todo, como digo, partiendo de la misma composición, bueno, pues ir ahondando en los valores absolutamente pictóricos. Por tratar, aunque como ven voy dando saltos, bueno, esta es una de las composiciones en las que sin duda como composición es de las más originales del Greco. No vemos, aunque hay aspectos puntuales que pueden ser tomados de alguna estampa, básicamente es una composición en la que no hay detrás una estampa o una pintura de otro maestro de la que se apodera el Greco y la hace suya. Posiblemente la obra que está más cercana es la que cronológicamente está más cercana, que es el expolio y la figura del propio San Mauricio y todas las figuras que están a la derecha de él. Tiene algo de la composición del expolio, ¿no? Lo que pasa que aquí ha hecho, bueno, pues ha creado a partir de esa idea básica, pues ha jugado mucho con una obra con la que se comprometía su futuro, que era poder ligarse a la principal obra artística en España, que era el Escorial, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues es una obra muy comprometida para él y en la que sin duda debió de trabajar mucho con respecto a la propia composición y a la propia idea que conllevaba la representación del momento del martirio y el momento en el que se decide abrazar la idea del martirio, ¿no? Es una composición que, como sabemos, fue pagada por el rey, no agradó, no se colgó ni siquiera para el lugar en el que fue pintado, en la iglesia, donde se prefirió una obra que tampoco dista tanto compositivamente de esta, la de Rómulo Cincinnati, pero que, bueno, pues bueno, por lo que sea, no gustó y tampoco debió de gustar mucho la personalidad enteriza del pintor para una personalidad como la del rey, ¿no? Pero es muy interesante porque nos está marcando, además, el tipo de colorido porque el que está interesado ya en estos años, en el cual, pues, bueno, básicamente es un color entre gamas de azules y lilas y amarillos, y que realmente los azules, además, es un momento muy importante de su carrera. Y él sabe de la importancia del uso de buenos pigmentos y es muy significativo que cuando está realizando esta obra, por ejemplo, él tiene un parón que debió de justificar porque no tenía el color ultramarino que reclamó luego Felipe II que se le comprara, pero es muy interesante porque ese color ultramarino, que es el lapislázuli, es un color que realmente, por cuestiones de conservación, no tiene ninguna transformación pictórica y luego por las posibilidades de entonación y combinación cromática, pues él sabía que era el color a utilizar. Y de hecho,
cuando comparamos estas dos obras, que es el mismo tema y que debió de ser, como suponemos, la carta de presentación, la de mayor tamaño, que es una tela, la de mayor tamaño para la carta de presentación para intentar trabajar en el Escorial. Él está utilizando ese color ultramarino, el lapislázuli, y lo vemos perfectamente conservado en la tabla del Escorial que ahora tenemos en el Museo del Prado para la exposición. La excelente versión, sin duda un ricordo realizada por el propio pintor y que hoy se conserva en Londres, en la National Gallery, vemos cómo no empleó ese ultramarino, ese lapislázuli, y sin duda debió de emplear otro color, pues otro azul, posiblemente un esmalte que enseguida derivó a esos grises, y vemos cómo ha desaparecido la riqueza cromática que está presente en San Mauricio o que está presente en esta versión del Escorial frente a esta tabla en la cual pues, ha empleado un color más económico, mucho más económico, pero que no consigue, bueno, que no tiene la misma conservación. Es el mismo periodo en el que está utilizando está realizando este tipo de obras, la versión de Budapest, en el cual, como digo, bueno, está este uso masivo que está haciendo del azul y derivados del azul, como son toda esta sinfonía de malvas, va a ir desapareciendo conforme bueno, pues está en otro momento de su producción en España. Bueno, y aquí pongo una estampa, lo mismo en esta obra magnífica, que es la misma idea de estos azules animados especialmente con los amarillos, en los cuales estamos viendo ya, bueno, pues esas formas imbricadas que tanto van a aparecer luego en la fase final del maestro y que sin duda interesaron tanto a los pintores del siglo XIX y del siglo XX. Y vemos cómo progresivamente, además, va a ir desapareciendo la idea de espacio convencional con el que había trabajado tanto en Italia, la idea de espacio y la idea también de paisaje convencional. Vemos cómo están presentes, pues, bueno, la Madalena, que va a convertirse en una imagen, no tanto la anterior, que es más una derivación de Tiziano, sino esta Madalena que va a aparecer de continuo en las obras, en las versiones de la Madalena que ya va a realizar en España, ¿no? Y otro de los grandes, el último gran lienzo en dimensiones y que, bueno, pues realiza, como saben, para lo que es Santo Tomé, el barrio en el que el propio pintor trabajaba. Muy interesante porque, bueno, pues está recogiendo, primero, estrictamente lo que el párroco de Santo Tomé le está pidiendo, que es que pinte el momento en el que, bueno, pues siendo enterrado el señor de Orgaz es asistido por San Esteban y por San Agustín, y acompañado pues lo que era el oficio de difuntos en el Toledo de la época, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo ciertamente en esta composición enormemente original, en la que hay tanto componentes bizantinos como elementos iconográficos de las tradiciones medievales occidentales, pero al mismo tiempo pues está haciendo ya una idea que le aproxima ya a muchas de las cosas que vamos a ver en el periodo final, y especialmente en la parte superior, donde en una sola obra estamos reconociendo básicamente esos dos estilos que desde que los narrara el propio Palomino, refiriéndose a la pintura del Greco, van a estar presentes luego en muchas de las consideraciones del pintor, ¿no? Vemos cómo en la zona baja, la zona torrenal, está buscando una forma de representación que está, bueno, es coherente con lo que vamos viendo del Greco, pero que es
bastante distinto, no diametralmente distinto, pero sí bastante distinto de lo que vamos a ver en la parte superior, ¿no? En la parte superior, en la que empezamos a ver un canon figurativo bastante distinto, con figuras más alargadas, con figuras que empiezan a desmaterializarse como consistencia física, y que al mismo tiempo cromáticamente pues empiezan a desvanecerse, básicamente, ¿no? Pero pictóricamente, además, está empleando pues, en la zona baja una riqueza de texturas, una riqueza del óleo todavía bastante empastado, que difiere mucho de lo que podemos encontrar en la zona superior, que ya apunta, como digo, muchos de los elementos que a partir de ese retablo, básicamente el retablo de Doña María de Aragón en Madrid, encaminan hacia el último Greco y hacia el Greco que sin duda más admiraron no los pintores anteriores, pero sí los pintores de la modernidad. Bueno, ya de los años finales del siglo XVI, 1597 a 1600, el Greco se mete en dos retablos muy importantes. Uno es el trabajo para la capilla de San José en Toledo, donde vemos esta que es un retablo, en este caso, muy interesante, pero al mismo tiempo muy transformado en el propio siglo XVII. Pero es muy interesante porque estamos viendo, por un lado, en la figura de San José, estamos viendo esa figura que veíamos en San Ildefonso, en San Pedro, en San Bernardino, y que estaba incipiente en los dos santos Juanes de Santo Domingo el Antiguo. En cierta medida, a mí me parece que la capilla de San José, en cierta medida, cierra este capítulo, este largo capítulo, que tiene matices, por supuesto, de la producción del Greco hasta básicamente 1600, aunque al mismo tiempo está apuntando algunos aspectos que van a estar luego presentes, pero en lo pictórico, en la forma de acometer el óleo y de trabajarlo sobre estas telas, básicamente es un capítulo que se cierra con la capilla de San José. Bueno, además de la capilla de San José está puesto el San Martín dividiendo la capa, que es una de las dos telas que en su día estuvieron en los laterales de la propia capilla de San José. Muy interesante también porque es una deriva de una creación que también estaba en Toledo presente en la propia pintura de Correa de Vivar, la de San Martín partiendo la capa, pero que, por supuesto, el Greco transforma por completo, introduciendo, subrayando muchos de esos elementos de los que ya me he referido, como son las nubes. Bellísimo en el San José, que siento que la foto no es demasiado buena, pero no es demasiado fácil conseguir buenas fotos de la capilla, pero que sobre todo en el San José pues ha hecho unas soluciones lumínicas realmente muy sofisticadas y que, como digo, bueno, pues juega también con los brillos, las soluciones lumínicas de la propia ropa de San José y del Niño Jesús. En ambos, tanto en San Martín como en San José, vemos además que está introduciendo una idea de paisaje, pero una idea de paisaje que ya se constriñe básicamente a la idea de Toledo. Toledo, que va a tener, bueno, en estas visiones, en estas perspectivas bajas que van a acompañar sobre todo las obras finales, va a ser bueno, más esquemática o más desarrollada la única idea de paisaje que vuelve a la pintura del Greco en estos periodos. San Bernardino de 1603, bueno, pues vemos, se pueden reconocer incluso dos lugares concretos del Toledo de la época en esta pintura, y que, por supuesto, va a tener un enorme desarrollo en esta obra, en esta vista de Toledo, que como ya ha dicho mi compañero Javier Barón, es del Metropolitan. Nos hubiese gustado mucho tenerla aquí en Toledo, perdón, en Madrid, para reflejar esa
porque es una pintura ciertamente, bueno, una pintura expresionista en muchos de los elementos. La he querido traer aquí a colación dentro del tríptico de Módena, donde yo les decía, hay muchos de los elementos del tríptico de Módena, de las composiciones que van a estar presentes, lo podíamos haber hecho básicamente con las 6 obras que conforman el tríptico. En este caso, es verdad que estamos en otro ámbito geográfico, es el monte Sinaí, pero hay esta idea expresionista a la hora de representar la orografía, que ciertamente en otro orden de cosas y en otro entendimiento del propio trazo pictórico, pero ciertamente estaban ya presentes en el tríptico de Módena, ¿no? Y, por supuesto, bueno, en esta otra obra que tenemos la suerte de tener aquí y que, bueno, pues vemos cómo está enfatizando esos aspectos, ya no solo de la desmaterialización de las figuras propias de la época final, sino que está enfatizando también el valor de ese paisaje toledano y, sobre todo, con su relación siempre con perspectivas más forzadas y más imposibles con los celajes, ¿no? Dentro de ese Si San José, yo digo que, aunque anuncia algunos aspectos posteriores, técnicamente es una pintura que cierra un capítulo, que cierra el capítulo que va a abrir precisamente el retablo que va a hacer para la corte, para el seminario agustino que conocemos por el nombre de la señora que patrocinó las obras, que fue doña María de Aragón. Y que, bueno, podríamos hablar, antes se ha puesto aquí, y es una obra capital que está en la exposición, El bautismo de Cristo. Aquí, por cuestiones de tiempo, me voy a ceñir básicamente a dos. La Anunciación, que es una obra que era la obra precisamente central de ese rey. Estaba bajo la advocación de la Encarnación, ese seminario, y que ciertamente, además, bueno, pues estamos ante una obra que, aunque es de una profunda originalidad y una de las más representativas del Greco, una obra maestra, está, le he debido de poner sin darme cuenta una carencia de minutos, de segundos, que no. Bueno, pues como digo, a pesar de esa profunda originalidad que tiene y que es una obra maestra donde bueno, es un repertorio de soluciones pictóricas realmente excepcional, sin embargo, deriva claramente de una tela pintada también para un monasterio agustino en Venecia y que, sin duda, la estampa de Cort, el Greco, yo creo que el Greco tuvo varias estampas de Cort, pues ciertamente debió de tenerla muy presente a la hora de meter muchos de los elementos que están en esta composición, donde, bueno, pues ciertamente es de las más bellas obras del Greco. Y también está este Pentecostés que es, yo creo que es el más extremo de todo ese conjunto y que sin duda debió de ser el último, precisamente por esas formas extremas que está realizando el Greco y que, como digo, adelanta muchos de los aspectos que vamos a ver posteriormente en obras de este periodo tardío que comienzan en este momento. Y ciertamente estamos viendo, bueno, pues, una composición en la que, partiendo de elementos tomados de la pintura, especialmente romana y florentina, a través de estampas, Vasari, Cornelis Cort, la transforma por completo. Para empezar, como vemos ya en este periodo final, el espacio se niega por completo, hay una ligera insinuación a través de esas gradas, de esos escalones que nos llevan al espacio que ocupa la Virgen María y los apóstoles que la rodean, y al mismo tiempo, pues, estamos viendo que ya hay una idea de lo pictórico que cambia por completo las trazas que veníamos viendo de este Greco anterior. No sé si la he traído, creo que no. No.
la imagen de la forma zigzagueante con que el Greco cretense, en la imagen de San Lucas pintando a la Virgen, como con formas zigzagueantes de blanco, muy en superficie, está en esa pequeña tabla del Museo Benaki, está representando perfectamente pues la vestimenta del santo y las luces que tiene esa vestimenta, los drapeados. Esa idea del pintor que recupera parte de su traza, de los trazas del miniaturista o del pintor de iconos, podemos decir que vuelve en esta época final, a pesar de que, está empleando esos trozos, esas trazas ya en pintura todavía de gran formato, ¿no? Y lo hace con esas fórmulas de relampagueantes, esos brillos y esas formas zigzagueantes que está empleando en todas las figuras, ¿no? Figuras, una composición en la que además está empleando un nuevo ardid pictórico que siempre había sido importante en el Greco, pero que ahora realmente enfatiza, que es la importancia de la indumentaria, de la vestimenta, de los drapeados, para subrayar el dinamismo y el fulgor de cada una de las figuras. Ciertamente, además, aquí está empleando pues, una panoplia de recursos que, como digo, luego podemos ir viendo en obras de este periodo final que ahora se inicia. Bueno, vemos el retrato, yo creo que autorretrato del propio Greco, que parece desinhibirse un momento de la escena que está ocurriendo, del prodigio que está ocurriendo ahora mismo en esa sala alta de Jerusalén, para contemplar directamente al espectador, y posiblemente este joven que le acompaña, este apóstol, sea su hijo, Jorge Manuel, dado que se parece mucho a algunos de los retratos que tenemos de Jorge Manuel en este momento. Incluso el arreglo de la barba, el aliño capilar es muy semejante a los retratos de caballeros de ese momento en Toledo, ¿no? Pero me interesa mucho que veamos esa forma ya muy desinhibida de tratar la pincelada y que realmente pues, marca muchos de los elementos que, como digo, interesaron mucho. No es de extrañar que con pinturas como estas, a lo largo del siglo XVIII, se hablara del dibujo y quebrantado por parte del pintor y este salirse del tono general de pinturas anteriores que realmente causaron, pues como digo, mucho desconcierto y que subrayaron esa idea de que el propio Palomino nos da cuando nos dice, para que sus pinturas no se confundieran con las de Tiziano, pues derivó hacia una pintura pues totalmente distinta, descoyuntada en su dibujo, y bueno, pues con estos colores que realmente estaban muy alejados de las paletas convencionales, ¿no? Y bueno, no tenemos más que acercarnos a estos elementos, a estas formas en las que vemos ya cómo la capa de preparación, lo veíamos también en San Bernardino, ¿no? Pero San Bernardino es 3 años después de este, pero estamos viendo cómo ya en este momento las capas de preparación empiezan a tener una presencia muy grande y vemos cómo, bueno, pues está pintando a través de toques de color que a una cierta distancia nosotros, nuestros ojos resitúan estas figuras, ¿no? Y que son parte de los elementos que van a estar presentes también en esta otra creación posterior que son los apostolados, ¿no? Bueno, este es el apostolado de San Feliz o de Oviedo, pero que es muy interesante porque, como digo, muchos de los elementos que están presentes en estos apostolados están construidos ya en el Pentecostés del Museo del Prado, el Pentecostés de Doña María de Aragón, de ese retablo, ¿no? La obra más tardía. Y vemos cómo el ardid de convertir a los drapeados en los movimientos, en las formas más vigorosas, más dinámicas de las figuras, pues van subrayándose
en los distintos apostolados, ¿no? Aquí traigo la figura de Santo Tomás, bellísimo ejemplar, el del Museo del Greco, prácticamente todo a él de su mano, y vemos, bueno, pues, la versión de la Catedral de Toledo, que, bueno, son versiones donde la participación del taller es ya masiva, ¿no? Nuevos ejemplares, aunque muchas veces se viene diciendo que el conjunto del Museo del Greco está sin terminar. Bueno, yo creo que básicamente pueden estar sin terminar dos de ellos. San Bartolomé, que es el que viste de blanco, yo no lo creo. San Bartolomé viste de blanco, no porque el Greco quisiera hacer una grisalla a través de este fondo de color blanco, sino porque así nos lo indica la leyenda dorada. San Bartolomé viste de blanco y tenía los cabellos muy, muy negros y la barba muy, muy negra, la tez blanca. Y realmente es así como nos lo va a pintar luego Zurbarán, y aparecen en tablas también del siglo XV y XVI, este apóstol, que es uno de los menos representados. Posiblemente ya sea bueno, pues San Andrés o los que nos aparezcan como digo, sin terminar, aunque realmente en esta producción final del Greco lo que habría que preguntarnos es, como con otros grandes pintores, como por ejemplo Tiziano, el concepto de obra sin terminar. Y posiblemente, y teniendo en cuenta que yo creo que fueron básicamente los modelos de los otros apostolados, donde la participación masiva del taller pues hace que sean obras efectivamente mucho más terminadas, pero yo creo que en este caso el propio Greco es consciente de que hace muy poca falta terminar esta mano que sostiene este libro, porque y nosotros somos capaces ahora, desde los ojos precisamente que el movimiento moderno nos han brindado, somos capaces de entender que esta mano está sin terminar, o a lo mejor sencillamente este es el concepto determinado que estaba manejando el Greco, y que es el mismo que sostiene en este San Jerónimo muy, muy tardío de Washington, que está jugando con una idea compositiva tomada ya de una obra temprana del Greco, que es el San Sebastián de la Catedral de Palencia, y que ciertamente pues vemos cómo a partir de una misma creación, que básicamente es la idea del Laoconte, la escultura que se descubre en Roma en 1504, pues vemos cómo el Greco la toma en varias composiciones de su producción, primeramente en este espléndido San Sebastián, que al ser de ese periodo inicial en España, pues bueno, vemos una forma de trabajar radicalmente distinta de lo que vemos en esta obra de Washington, una obra tardía en la que nuevamente tenemos que preguntarnos por el concepto de ¿es obra terminada o es obra ciertamente de un Greco final en el que maneja todas las posibilidades del óleo y todas las posibilidades del lienzo? Y es muy interesante porque es este periodo también final, este Ceballos, que es uno de los retratos finales y que es uno de los mejores retratos salidos de la mano del Greco, y que, bueno, aquí lo cotejo con uno de el Santiago, que pertenece al apostolado que llamamos de Almadrones. Este ejemplar es del Museo del Prado, y que ciertamente nos muestra esta deriva final en la que vemos cómo trabaja el Greco, y al mismo tiempo cómo esa forma de trabajar que le hace tan reconocible se convierte también en una sistemática, en un modus operandi que permite trabajar con su taller a través de una formulación pictórica que es fácilmente repetible,
como digo, como pintura, como modus operandi. Otra cosa es que solamente la mano del Greco sea capaz de alcanzar estas altísimas cotas de trabajo, ¿no? En el caso de Ceballos, pues bueno, vemos como incluso la barba, hay zonas en las que la capa de preparación ya no solamente la ha dejado transparentar, sino que la ha dejado en completa reserva y se convierte en un color más en superficie y que es el que nos traza pues, las sombras de la gola del personaje o una parte fundamental de la barba. Y lo mismo ocurriría con este Santiago, en el que aquí casi vemos a Bacon con esta deconstrucción de la carne en esta obra, en la cual vemos perfectamente el encaje de toda la figura a través de del sabio manejo del pincel cargado de pigmento negro, que es el que crea los elementos fundamentales de composiciones como los apostolados, y una vez que crea esta suerte de 3 o 4 campos de actuación, reparte el trabajo, ¿no? Es claro que el que ha hecho esta cabeza para mí solo puede ser el Greco, pero sin embargo la solución que está dando al manto y a la túnica, que ni siquiera hay un cambio de color como procede con este tipo de imágenes, es de un trazo pictórico radicalmente distinto a otras figuras. Es decir, es otra mano distinta en este trabajo en colaboración, ¿no? Y en esta obra final pues vemos una forma de trabajar básicamente idéntica y vemos cómo ese temblor, esa forma de pintar que veíamos en el Santiago está presente también aquí en este pastor, que es el más próximo a la luz del Niño Jesús y de la Virgen María, y que le vemos temblar físicamente a través de esas manchas de color que ciertamente pues, nos anuncian muchas de las ideas del expresionismo y que no nos extraña que causaran la admiración de muchos pintores. Y bueno, nada más para concluir, bueno, pues 2 obras del mismo pintor que ciertamente pues, nos demuestran esas distancias enormes de alguien que recorrió muchos momentos de la pintura europea, la pintura cretense, la veneciana, la romana, sin duda la florentina, y posteriormente en España desarrolló con todas sus posibilidades la práctica de la pintura. Muchísimas gracias.